La vez pasada ya vimos los elementos que va a contener todas nuestras clases que diseñemos. Todo, bueno, básicamente tienen atributos y métodos, las clases, pero dentro de los métodos agregamos algunos que no son precisamente, no parten del análisis o de la abstracción, sino que son métodos que nos sirven para trabajar con el objeto. Son métodos como de infraestructura o de mantenimiento de los objetos, que son básicamente los métodos getSet. Los get me permiten conocer valores de los atributos, los set me permiten ponerle valores a los atributos, son de escritura. Los constructores, que la idea del constructor es que como se ejecuta cuando se crea el objeto, en ese momento le podemos pasar información a sus atributos. Generalmente vamos a tener dos constructores, el de default, que no recibe parámetros y con el cual le ponemos datos por default al objeto, y el parametrizado, que de inicio pues va a tener un parámetro por cada atributo. No necesariamente tiene que ser así, pero en nuestros primeros ejercicios lo vamos a manejar, aparte porque son poquitos atributos. Y también tenemos el método toString, que es la manera en que podemos representar el objeto como una cadena de caracteres, y en muchos contextos pues nos va a servir. Bueno, entonces ya con esto, en la abstracción lo que definimos son los atributos y los métodos de los procesos, ¿sí? Bueno, adelante. Ahorita yo en este ejercicio sí puse todos los métodos en el diagrama. Generalmente no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero ustedes sí lo tienen que poner. O sea, el diagrama completo debe contener constructores, métodos getSet, el toString, pero generalmente yo, cuando hagamos una abstracción de un ejercicio de una clase, pues yo nomás le voy a poner los atributos y los métodos de proceso. Faltarían los demás, que generalmente no se los voy a poner. Bueno, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. ¿Sí? Léanlo y pues lo primero que tendríamos que definir son los objetos que podríamos utilizar para resolver el problema. Es una aplicación visual, aunque la vamos a empezar normalmente todas las aplicaciones las empezamos en consola, y ya si es visual, pues después, ya cuando tengamos definida y probada la clase o las clases, entonces ya nos vamos a la interfaz visual. Es determinar la calificación final de 3 alumnos, ¿sí? También el promedio general de los 3 alumnos, así como el promedio por actividad. Y esas actividades son las que vienen marcadas ahí en el enunciado. Bueno, entonces con esa información nosotros empezaremos por identificar cuáles podrían ser los objetos. Pueden ser cualquier idea, normalmente pensamos en cuestiones concretas que le podamos definir atributos y métodos, pero es una cuestión de diseño, y entonces ahí pues podría haber diferencias en cómo percibimos nosotros el enunciado, ¿no? A ver, de todas esas palabras que aparecen en el enunciado, ¿cuál podría indicarme los objetos que vamos a crear? Tenemos calificación. Bueno, estoy mencionando algunos candidatos. Calificación. ¿Vas por una silla? Sí, no voy por una silla. ¿Qué te digo? Puede ser el promedio. Hay clases que se dedican a hacer cálculos nada más. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál creen ustedes que sean los objetos de este enunciado? Los más viables. Porque va a ser orientado a objetos, o sea, necesitamos definir primero los objetos, o sea, los pasos serían más o menos estos: definir los objetos que podrían ser de una sola clase, los alumnos, ¿verdad? ¿Sí? Definiríamos, les digo, hay varios candidatos, pero el más viable es el alumno. Nosotros vamos a definir una clase alumno. Ya una vez que identificamos los objetos, definimos una clase alumno, y esa definición o esa abstracción que vamos a hacer va a incluir qué atributos o qué datos debe tener el alumno y qué
procesos o cálculos va a ser el alumno. Y la abstracción dijimos que elimina toda la complejidad y nos fijamos nada más en lo que es relevante, en este caso para resolver el problema, porque un alumno podría tener muchos datos, ¿no? Pero ¿cuáles son los que yo necesito para resolver mi problema? Entonces, bueno, ya identificamos que va a ser el alumno. Voy a dibujar por aquí un diagrama. A ver, este diagrama lo voy a poner así. Así, ¿verdad? El diagrama no tiene adornos, no hay que poner las rayas, aunque nos dé flojera, pues hay que dibujar las rayitas. Es un diagrama formal, sencillo pero formal. Y bueno, lo voy a poner así más o menos. Bueno, entonces ya dijimos que nuestros objetos, ¿cuántos objetos vamos a crear de la clase de alumno? Tres, porque dice que son 3 alumnos. Entonces vamos a crear un molde y con el molde, que es la clase de empleado, vamos a definir o a crear tres objetos. Bueno, entonces nuestra clase se llamaría alumno. Por estándar, el nombre de la clase se inicia con mayúscula y se pone en singular. Acuérdense que vamos a definir ahorita, a diseñar un molde. Y con ese molde podemos crear tantos alumnos como sean necesarios. Bueno, entonces, ¿qué información debe tener el alumno? ¿O qué procesos debería hacer? Estamos haciendo una abstracción, ¿eh? Porque un alumno pues, puede tener muchísima información. Pero, ¿cuál es la relevante para mi problema? La calificación. Ahora, la calificación es un cálculo, ¿no? Tiene calificación de cada actividad, pero lo que nos pide es la calificación final. Entonces, esa calificación final viene siendo un cálculo que debemos hacer. Por lo tanto, eso lo convierte en un método. Entonces, vamos a poner aquí el método de calificación. ¿Por qué? ¿El más qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el más? Que es público. Entonces, aquí pondríamos calificación. Y se indica el tipo de dato que va a tener. ¿Qué tipo de dato me va a regresar? ¿Un entero, una cadena o qué me va a regresar? ¿Puede tener decimales? Sí, por lo tanto va a ser de tipo doble. Los paréntesis indican que es un método. Y los métodos, por regla general, son públicos. Bueno, ahora nos faltarían sus atributos. ¿Qué atributos va a tener? Y los atributos son privados, así es que lo indicamos de esa manera. Pues tiene cada calificación parcial, ¿va? El parcial de asistencias, de tareas. Entonces los vamos a poner aquí como asistencias. ¿Qué tipo de dato es asistencias? Pues a eso hay que checarlo con el usuario. Si puede tener calificaciones de esas actividades con decimales, entonces las definiríamos como doble. Si no, pues como entero. Ahorita vamos a definirlas como doble, ¿sí? Digamos que lo verificamos con el usuario y nos dice, no, si quiero, es posible que pueda manejar decimales en las calificaciones. Entonces aquí sería tareas, también es doble, son privados, y luego proyectos, y examen. Estas son las calificaciones que va a obtener el alumno en esas actividades, y lo que va a calcular es la calificación final aplicando lo que obtuvo en cada actividad por su ponderación, ¿sí? Entonces aquí también sería de tipo doble. Esos serían los atributos, son datos, son variables, y los métodos son funciones. Ahora, la calificación final que nos dice aquí, pues requiere de toda esta información. Si estuviéramos en un contexto no orientado a objetos, entonces este método no se llamaría método, se llamaría función, y tendría que recibir como parámetros estos valores. Pero esa es la idea de la clase, de que encapsule, que junte datos con procesos que trabajan sobre esos datos. Bien, no falta algún otro, como van a ser 3 alumnos, vamos a necesitar algo que los identifique, y que podría ser un número de control, un número de ficha, de clave, pero bueno, también puede ser el nombre del alumno.
El nombre pues no viene ahí, pero nosotros lo vamos a agregar porque pues, es como vamos a identificar un objeto de otro en cuanto a sus datos, ¿no? Bueno, entonces voy a poner aquí el nombre del alumno. ¿Qué tipo de datos sería el nombre? Es el nombre. ¿Es un entero o qué es? Es una cadena, ¿verdad? Entonces el nombre sería una cadena. Y así quedaría. Ok, bueno, fíjense, vamos a suponer que yo ya pueda crear algún objeto. Todavía no tenemos nada de código, pero en algún momento vamos a poder crear un objeto de esta clase. Bueno, entonces lo voy a poner por aquí, como si ya hubiera creado un objeto. A ver, lo voy a poner de esta manera. Y este ya no sería una clase, sería un objeto. 1, 2, 3, 4, 5, así. Digamos así. Bueno, este es un objeto que le voy a llamar, no sé, María. Esa es la referencia con la que yo voy a conocer al objeto. Ahorita cuando empecemos a codificar, vamos a hacer una prueba con este objeto. Bueno, y María, pues aquí va a tener sus datos, de alguna manera le van a llegar los datos. Eso lo vamos a implementar con los métodos. Entonces, vamos a suponer que dijera aquí María Pérez. No, sin acentos. María Pérez. Estoy poniendo ya del objeto, esto es lo que estaría en memoria cuando creemos el objeto cuya referencia va a ser María. Así lo vamos a identificar. Y luego, aquí tendríamos que poner una calificación de asistencias. A lo mejor casi no faltó. En tareas, pues ahí le faltó algo. Proyectos, se repuso. Y en el examen, pues a lo mejor no le fue tan bien. Vamos a poner que apenas pasó, ¿sí? Estos son datos que yo estoy suponiendo que va a tener el objeto. Este es clase, este es objeto. Y María va a tener un método que es la calificación. Cualquier objeto de esta clase va a tener espacio en memoria para esa información, ya con los valores de cada objeto, y va a saber hacer ese proceso. Bueno, entonces, ahorita, para tener manera de verificar si lo que vamos a hacer es correcto, vamos a calcular la calificación de María, ¿sí? Entonces, por aquí lo voy a calcular. Cada actividad me genera una calificación que sumada, todas sumadas, me da la calificación final. Entonces, voy a calcular la calificación de asistencias con los datos que tengo ahí de ejemplo, de prueba. ¿Cuánta puntuación le va a dar las asistencias a María? ¿Cómo lo calculamos? ¿Sería una regla de 3? O sería el 5% de 90. ¿Sí, verdad? Entonces aquí voy a trabajar con los datos de María. 90 por 0.05 para ponerlo en decimal, 5%, y eso nos da 4.5, sí, gracias, 4.5. Luego, vamos a ahora la calificación de tareas. La calificación, estas son cálculos que estoy haciendo en variables. Estas variables que voy a utilizar no son atributos de la clase. O sea, no todas las variables que yo necesite van a ser atributos de la clase. Solo aquellos que definan al objeto de manera puntual, ¿sí? Bueno, entonces aquí, ¿cómo serían las tareas? Sería, sacó que un 80 por el punto 18. Y esto va a ser 14.4. Ok, gracias. Luego, la calificación de proyectos es igual. ¿Quién sé qué le puse? Proyectos. Así, la calificación de proyectos va a ser igual a, sacó un 95 y eso lo multiplicamos por el 25%, 0.25. Esas ponderaciones pues son constantes, ¿verdad?
Por ejemplo, si fueran variables las ponderaciones, podríamos crear una clase que se llamara ponderaciones. Pues luego en nuestros primeros ejercicios solamente vamos a crear una clase, luego ya después vamos a ir agregando más. Bueno, entonces aquí, punto 25, ¿cuánto da eso? Gracias. ¿Y cuánto le tocaría el examen? Sacó en el examen un 70. Entonces sería 70 ¿por cuánto sería? ¿Punto 52? ¿Es lo que le resta al examen? A ver si lo checan, por favor. Y esto nos da 25. No entendí. 36. Sí es el que vale más, ¿no? Punto 4, gracias. Es el que vale más, por eso le da más puntos, aunque no le fue tan bien, pero es el que da más puntos. Bueno, entonces ahora sí, por favor, suman. Para saber cuánto sacó María, ¿no? 79.5, ¿así? Muy bien, gracias. Bueno, entonces ya tenemos datos de prueba. Vamos a empezar a codificar. Esto es simplemente un objeto, pero podemos crear varios. Fíjense, una pregunta. Nos están pidiendo no solo la calificación del alumno. ¿Qué otra cosa me están pidiendo? El promedio general. Una pregunta. ¿Por qué el promedio general no lo ponemos como método? Porque es un cálculo también. Es el promedio general de los 3 alumnos. ¿Por qué no lo ponemos como un método? Podría ser, ¿no? Pues si es un cálculo. ¿Cuántos datos necesito para calcular el promedio de 3 alumnos? Necesito esos 4 valores, actividades de cada alumno. Y la abstracción que estamos haciendo del alumno es para un solo alumno. Un alumno no tendría la responsabilidad de calcular las calificaciones de otros alumnos, nada más la suya. Entonces, el cálculo del promedio no lo podemos integrar a la clase, o si lo integramos y lo hacemos funcionar, pues va a ser una clase un poco extraña, porque lo que se trata de la clase alumno es que haga lo que un alumno sabe hacer, que es nada más calcular su calificación. Ya el promedio es que interactúen 3 alumnos, ¿sí? 3 objetos de la clase alumno. Por eso no ponemos el promedio ahí. Bueno, vamos a empezar a codificar. Por aquí tenemos a la mano nuestro diagrama. Entonces vamos a crear un proyecto que se llame PB 2025 0917. Se va a llamar aplicación alumno. Y ya sabemos que la plantilla que genera, o de la plantilla que se genera el proyecto, pues ya crea una serie de directorios y nos pone lo que es el archivo de código fuente del ejecutable de la aplicación. Es el ejecutable porque tiene el método main. Pero ahorita, pues no tenemos manera de hacer nada en la aplicación porque necesitamos primero codificar la clase. Así es que vamos a agregar una clase y la codificamos. A ver, entonces voy a agregar aquí una clase en este paquete, una nueva clase que se va a llamar alumno. Y automáticamente Java crea un archivo en el sistema operativo, crea un archivo que se llama igual que la clase, nada más extensión .java. Entonces coincide el nombre de la clase con el nombre del archivo. Bueno, entonces aquí voy a comentar los diferentes elementos que vamos a agregar a la clase. En el orden en que yo normalmente lo hago, no quiere decir que tenga que ser exactamente este orden, pero sí hay que seguir un orden. Entonces, van primero los atributos. Después, yo pongo los constructores. Luego, los métodos getSet, incluyendo el toString.
Y finalmente los métodos de proceso. Lo que hace útil para la solución del problema son los métodos de proceso, ¿sí? O sea, a mí de qué me sirve que el proyector tenga un set corriente, un set pila, o si no hace lo que yo necesito que haga ¿sí? Pero sí necesita esos métodos para ponerle la energía, para poner la pila, para sí necesita tener esos métodos. Entonces, los métodos constructores y getSet, pues para eso nos van a servir. Bueno, entonces, atributos. Los atributos son de tipo, el primero es de tipo cadena. Entonces, pues vamos a empezarlos a poner por aquí. Todos son privados y por costumbre se pone un atributo en cada renglón. Private, string, el nombre. Lo estoy tomando del diagrama, ¿eh? Luego, private, doble, asistencias. ¿Sí? Y luego, private, doble, tareas. Y así ponemos los demás. Proyectos. Y el examen. Esos son los atributos. Luego, generalmente vamos a agregar dos constructores. El de default, que no tiene parámetros, y el parametrizado, que normalmente va a tener un parámetro por cada atributo. Bueno, entonces vamos a poner el primer constructor. Constructor son públicos, no regresan nada, tampoco void. Void quiere decir que no va a regresar nada, pero el constructor ni siquiera se le pone void. Se tiene que llamar igual que la clase. Y es un método, entre paréntesis. En este caso, este es el constructor de default. O constructor vacío, o por defecto. Y como no tiene información, acuérdense que el constructor actúa cuando se crea el objeto. Y al crear el objeto con este constructor no me van a pasar ningún dato para el alumno. Por lo tanto, se los tenemos que asignar de manera directa, con valores apropiados, valores razonables. Entonces aquí sería el nombre. Como es de tipo cadena, yo puedo asignar una cadena nula. Pero yo prefiero ponerle algo que indique que se usó este constructor. A veces la cadena nula puede por ahí ocultar algún error que tengamos de que no llegó bien el nombre al objeto. Entonces por eso yo aquí, en lugar de la cadena nula, le voy a poner un no identificado. Para que tenga algo, cuando yo creo un objeto alumno con ese constructor, va a tener como nombre eso. Y si yo le doy salida a ese nombre y me sale no identificado, quiere decir que lo creé con ese constructor. Bueno, entonces, y los demás pues son valores dobles, vamos a ponerlos en 0. Esto sería asistencias igual a 0, y así cada uno. Y proyectos y tareas. Pues también el examen, ¿verdad? No, las tareas ya están, aquí es el examen. La intención del constructor es aprovechar que se ejecuta automáticamente cuando se crea el objeto, o se manda a llamar cuando se crea el objeto, y el objetivo principal es que le pase datos a los atributos, que los atributos ya tengan información. En este caso, como no tiene ninguna una alimentación desde fuera del objeto, pues lo ponemos nosotros directo. Bueno, vamos a poner el constructor parametrizado. Y el constructor parametrizado, pues es público, no regresa nada, ni void, se llama igual que la clase. Y este va a recibir un parámetro por cada atributo. No es una regla, porque puede haber una clase que tenga 50 atributos y pues sería muy poco práctico tener un constructor que recibiera 50 parámetros. Por eso, cuando hay más atributos, por eso existen diferentes constructores para crear el objeto de una forma u otra según cómo lo necesite. Bueno, entonces aquí vamos a
a pasar los parámetros en el mismo orden que vienen acá, ¿sí? Hay que pasar el nombre. Decía yo el otro día que, como no hemos visto algunos conceptos, le vamos a poner a los parámetros nombres diferentes que los atributos. Porque si les ponemos el mismo, si yo le pongo nombre también, cuando lo quiero asignar va a decir nombre es igual a nombre. Y entonces ahí me va a decir qué pasa, ¿verdad? Nombre es igual a nombre, pues, ¿a cuál te refieres? ¿Al atributo o al parámetro? Por eso aquí los vamos a poner diferentes. Luego, asistencias, lo voy a poner así. Después viene las tareas, le voy a poner tar. Un parámetro de los proyectos, le voy a poner proj. Y un parámetro de el examen. Así lo voy a dejar. Bueno, entonces ahí ya tenemos un constructor que va a recibir 5 parámetros. Y cada parámetro lo vamos a tomar y se lo asignamos al atributo correspondiente. Entonces aquí le diríamos el nombre. Acuérdense que este constructor va a actuar cuando se crea el objeto. Y si se va a usar este constructor, le tienen que pasar toda esa información. Y luego ya la toma y se la pone al objeto. Sería nombre es igual a no. Luego asistencias es igual a asist. Después tareas es igual a tar. Hay que fijarse el orden de la asignación. La información viene del parámetro al atributo. Lo que traiga el parámetro que se lo pongamos al atributo. A veces lo ponemos al revés y no marca error, pero ahí pues no se cumple el objetivo, sino que al parámetro se le asigna lo que trae el atributo y el atributo se queda igual. Hay que ser del parámetro al atributo. Tareas y luego proyectos, y el examen. Bien, ahora ya tenemos los dos constructores. Vamos a poner los métodos get y set. Bien, entonces voy a empezar por los métodos set. Los métodos, ¿para qué sirven los métodos set? Para pasar la información al objeto. Eso va a ocurrir en la ejecución, no en este momento, cuando se ejecuta. Entonces, los métodos, bueno, set son públicos porque son métodos. Esos no regresan nada, pero sí hay que ponerle void, porque no son constructores, son métodos normales. Entonces, no regresa nada. Y luego se pone el prefijo set y se acostumbra a complementar con el nombre del atributo. Tampoco es una regla, o no es así obligatorio. Asistencias, pero pues es lo que más se acostumbra a hacer. Y pues claramente ahí se entiende que este método es para poner una asistencia en el objeto o una calificación de asistencia, y por lo tanto esa calificación debe ser un parámetro. Le ponemos aquí doble, luego así, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Va a tomar este parámetro y se lo va a asignar al atributo. Asistencias. Podemos ver que el constructor parametrizado es como si ejecutara todos los métodos set nada más al mismo tiempo, ¿sí? En realidad podríamos mandar llamar, en lugar de poner asistencias así, podríamos mandar llamar el método set asistencias desde aquí. Creo que me brinqué el nombre, voy a poner el nombre. Entonces pondría public void porque no va a regresar nada, set nombre. Y luego le pasaremos como parámetro pues el nombre que queremos que tenga el alumno, ese alumno. Sería un string, el nombre. Y aquí diríamos que el nombre es igual a no. Aquí se ve claramente que del parámetro se le asigna al atributo. El atributo es el que me pone en este color. Bien, así como estos dos, vamos a complementar con los otros tres. Entonces sería public void set, siguen tareas. Set tareas va a recibir como parámetro pues la calificación de tareas. Esto sería un doble tareas
Y pues lo que va a hacer es tomar ese tar y se lo va a poner al atributo tareas. ¿Sí? Bien, luego seguiría proyectos. Public void set proyectos. Y recibiría como parámetro el proyecto. ¿Sí? Y ese se le pasaría al atributo. Proyectos. Esto es la diferencia entre el constructor parametrizado, o las dos grandes diferencias, y los métodos set que estamos implementando, es que el constructor parametrizado lo hace cuando se crea el objeto. Y los hace todos juntos, ¿va? Los pone todos los sets, como si tuviera todos los sets juntos. Y los métodos set, eso es nada más cuando se manden a ejecutar. Y lo hace pues de uno por uno. A ver, vamos a poner, sigue el examen, ¿no? Public void set examen. Y va a recibir como parámetro pues lo que sacó en el examen. Entonces aquí le diríamos examen es igual a exa. Ya tenemos, hay que grabarlo de vez en cuando. Ya tenemos los métodos set. Ahora vamos a agregar los métodos get. Entonces le diríamos aquí public. Los métodos get, la intención es que me digan qué valores tienen los atributos. Por lo tanto, sí tienen valor de retorno o tipo de retorno. El nombre va a regresar una cadena y las calificaciones pues va a regresar puros dobles. Entonces, empezando por el nombre, y los métodos get pues tienen el prefijo get y también se complementa con el nombre del atributo, get nombre, y no llevan parámetros. O no quiere decir que nunca van a llevar parámetros. Tenemos el ejemplo del get value add. Get value add es un método que me regresa el valor que está en una posición del objeto, del JTable, ¿sí? Entonces, en este caso, como no requiere más información, no necesita parámetros. Regresaríamos el nombre, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo para los demás. Doble sería get asistencias y regresaría el valor de las asistencias. ¿Así? Ahora las tareas. Get tareas va a regresar el valor de las tareas. Luego los proyectos. Get proyectos. Los métodos get normalmente no procesan, no hacen cálculos. Puede haber algunos que sí, pero generalmente no hacen cálculos, nada más regresan el valor del atributo. Entonces, return proyecto. Y nos faltaría el método get para el examen. Doble get examen. Regresaría el examen. Bueno, hasta ahí tenemos los métodos set y los métodos get. Vamos a hacer ahora el método toString. El método toString es como si tuviéramos los get todos juntos, pero como cadena de carácter. Normalmente el método toString ya existe por herencia y el propósito del método toString es representar el objeto como una cadena de caracteres porque en muchos contextos eso nos va a ser útil. Entonces, vamos a agregar el método toString aquí. Tengo que respetar la firma como ya viene por herencia, que es así, toString, así. Y entonces aquí aparece la anotación override, lo cual quiere decir que ese método ya existe, ya está codificado, pero el código que trae por herencia pues no nos es muy útil en nuestro caso porque nos pone el nombre del paquete y la dirección del objeto. Le vamos a poner algo significativo. Entonces aquí sería return
el nombre, y voy a poner aquí las, por ejemplo, asistencias, y luego así, más asistencias. Voy a formar una cadena con todos los datos del objeto, no cálculos, con los datos del objeto, los atributos. Más, luego aquí pondría tareas, más, aquí voy a poner luego proyectos, no lo voy a poner así, proyectos. Y aquí sería el examen. Tiene que regresar una cadena. Esta cadena va a decir María Pérez, María, su asistencia, sus calificaciones, no calculados, lo que, los datos que tiene el objeto, ¿sí? Bueno, ahora ya tenemos, digamos, los métodos que nos permiten manipular el objeto, conocer su información, modificar esa información con los métodos set, los constructores, el toString. Bueno, entonces ahora sí ya podemos hacer el método de cálculo. Entonces nos vamos hacia acá y el método de cálculo, voy a tomar como referencia este ejemplo. El método se llama calificación, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí public doble, porque va a regresar un valor doble, calificación. Si observan, el estándar de los nombres de las variables y de los métodos es con minúsculas, nada más cada palabra nueva a partir de la segunda empieza con mayúscula. Bueno, entonces aquí tenemos que regresar la calificación del alumno, pero claro que aquí lo hicimos con datos, el ejemplo. Lo tendríamos que hacer acá con los atributos. Ahora, estos nombres son variables que yo voy a utilizar dentro del método. Ya esto lo he dicho más de una vez. No todas las variables que necesito en la clase van a ser atributos. Los atributos son los datos que definen al objeto, según la abstracción. Y ya lo demás que yo necesite en los métodos, si necesito más variables, pues esas son locales al método. Es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a declarar la variable calificación de asistencia. ¿Sí? Es igual. ¿Este 90 qué representa? Aquí yo lo tomé como ejemplo porque pues lo tomé de aquí, ¿verdad? Pero este 90 representa lo que vale el atributo asistencias del objeto de María. Entonces esto va a ser asistencias, esto va a ser tareas, y los porcentajes son constantes porque aquí me lo están diciendo. Entonces aquí sería asistencias por 0.05. Esa sería la calificación de asistencias. Luego, la calificación de tareas es igual a las tareas por 0.18. Aquí yo le puedo decir get asistencias, get tareas, o mandar llamar directamente los nombres de los atributos, porque estoy dentro de la clase. Si estuviera fuera de la clase, como ahorita lo vamos a hacer en la aplicación, ahí ya no tengo acceso a los atributos, sino a través de los métodos get. Aquí estamos dentro de la clase, tenemos acceso a los atributos. Vamos a calcular ahora la calificación de proyectos. Y esto va a ser los proyectos por 0.25. Y la calificación de examen va a ser igual al examen por 0.52. Y esas son las calificaciones de cada actividad, pero ya lo que aportan a la calificación final. Entonces, ¿cómo calculamos la calificación final? Pues sumando todos esos, ¿verdad? Entonces le diríamos return calificación de asistencias más calificación de tareas más calificación
de proyectos más calificación de no lo guardé, por aquí me equivoqué, me faltó examen. Así, ¿verdad? Bueno, ya tenemos eso, ya podemos hacer una prueba. Sin una prueba, ya podemos crear un objeto, pasarle información y decirle que calcule su calificación. Y como tenemos aquí uno, este ejemplo que está aquí, pues vamos a crear este objeto. Eso, ya nos vamos a salir de la clase, del código de la clase, y nos vamos a regresar a la aplicación. Aquí la aplicación, una de las ideas de la programación orientada a objetos es que la complejidad, que en este caso no, a lo mejor no es tanta, la complejidad quede en la clase, no en la aplicación. En el mundo real interactuamos con muchos objetos muy complicados, pero no nos preocupa cómo funcionan por dentro, a no ser que hagamos otro nivel de abstracción, porque si soy un mecánico, pues a lo mejor yo voy a hacer una abstracción de carro diferente a si soy un usuario final. Entonces aquí la idea es que la aplicación nada más lo que va a hacer es crear el objeto y luego pasarle la información y después pedirle el resultado. ¿Sí? El detalle de cómo se llega al resultado pues no lo va a conocer ni necesita conocerlo. Entonces vamos a crear el objeto alumno. María es la referencia que usé. Igual a new alumno. Y aquí tengo dos maneras de crearlo. Con el constructor por default tendría puros ceros y no identificado. O con el constructor parametrizado y ya le puedo pasar esa información. Como ya la tengo, puedo aprovechar el constructor parametrizado y pasarle la información en el orden en que viene. Entonces, no es en cualquier orden, tiene que ser. Aquí el constructor me dice, me tienes que pasar primero el nombre y luego la calificación de... Así en ese orden se los tengo que pasar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a decirle 90, no, aquí me marcaría error, ¿sí? 90, 80, 95 y 70. ¿Por qué me marca error? Dice acá que no hay ningún constructor que pida 4 parámetros. ¿Cuántos parámetros me pide el constructor? A ver, aquí se ve. Aquí son 5 parámetros y el primero tiene que ser una cadena, ¿sí? Entonces yo debo respetar eso acá. Le voy a decir que el primer parámetro es una cadena que se llama, le voy a poner María Pérez. Entonces, cuando se ejecute esto, el objeto María va a ir a buscar el constructor parametrizado y este nombre se lo va a pasar a este parámetro y luego este 90 se lo va a pasar a la asistencia y así en ese orden. Bueno, ya tenemos ahí creado el objeto. Ya podemos preguntarle cuál es la calificación de María. Pues vamos a hacerlo por aquí. Una salida. Le vamos a decir la calificación de y cómo se... Aquí, bueno, pueden decir, pues lo sé porque yo lo puse, ¿verdad? O sea, yo puse el nombre. Pero aquí, ¿cómo puedo acceder al nombre de María? O sea, el objeto María ya tiene la información en sus atributos porque se las pasó el constructor. Entonces, si yo le pongo aquí María, punto, y me va a poner todos los métodos que nosotros agregamos y algunos otros que vienen por herencia. ¿Cómo sé el nombre que tiene María? ¿Con qué método? Tiene que ser un método get porque quiero información. ¿Cuál sería? Quiero el nombre de get nombre, pues aquí está, ¿verdad? Get nombre me regresa una cadena con el nombre. Bueno, entonces le digo, y luego más es cómo obtengo la calificación de María. El objeto María
ya tiene la información de sus atributos, se las pasamos con el constructor y con esos datos le pido que calcule su calificación. Entonces aquí le diría María, punto, y el método se llama calificación. Ese método calificación va a tomar los valores de los atributos que tenga en ese momento, va a hacer los cálculos que le dijimos en el método y me va a regresar el resultado. A ver, así quedaría. La calificación de María, que me salga aquí el nombre de María, es, y luego le pregunto al objeto cuál es su calificación. Noten como aquí en la aplicación no me tengo que meter al detalle de cómo se calcula la calificación, no, sino que eso lo sabe hacer el objeto. A ver, vamos a probar. Dice que la calificación de María es 79.05. ¿Sí fue esa o yo me equivoqué? Sí, es 79.05. Ah, ok, entonces yo aquí me equivoqué, ¿eh? Es que no escucho bien. Así. Y ya, yo aquí le puedo pedir cualquier información de María a través de los métodos get. ¿Sí? Bueno, todavía falta, vamos a hacer otras pruebas. Todavía falta afinar un poco más la clase, pero pues eso ya será mañana.